Buenas noches, paramédico. Me llamo Luis Miguel Rocano Pérez, soy estudiante de paramedicina. Mi docente a cargo es la paramédico Cristina Fajardo. Soy del cuarto A nocturno y a continuación les voy a mostrar cómo llenaron correctamente una hoja 002 con un caso clínico de trauma. Este es mi caso clínico. Son sus datos personales de la paciente, sus constantes vitales. A continuación vamos a ver cómo es un correcto llenado de una hoja 002. En la institución se coloca a qué institución usted llega a pertenecer, ya sea al Ministerio de Salud Pública, al IES o a la institución que usted se refiere. Unidad operativa es de la base en la cual usted se encuentra. En este caso es base el vecino. Código UO, este código nos da la central. Esto es muy importante llegar a colocar, pero como en este caso no tenemos, entonces por eso lo dejamos así, pero es muy importante llenarlo. El número de ambulancia siempre se llega a colocar primero móvil y el número de ambulancia en la que usted se encuentra. El cantón, el lugar en el que usted trabaja, en la provincia de igual manera. El número de hoja, este es muy importante llenar la hoja que es en ese momento. En los datos generales siempre se llega a marcar con una X, ya sea trauma, obstetricia, clínica o psiquiátrica. En este caso, en mi caso clínico es trauma. El nombre de la víctima quisiera colocar primero los apellidos de la paciente y luego seguido por sus dos nombres. En la cédula, de igual manera, si es que en caso de que se encuentra en ese momento sus datos personales o un documento que se refiere a la paciente, se llega a llenar esto. En caso de que no, se deja vacío. En la edad, cuántos años presenta la paciente, tiene la paciente, y el sexo, si F si es femenino o M si es masculino. La hora de despacho, la hora que usted fue avisado por la central. En la dirección del evento, primero siempre va un lugar de referencia y de ahí las calles secundarias. El escenario del evento, en este caso fue en la vía pública, puede ser en los estadios, puede ser en una escuela, en el lugar en el que haya sucedido. La fecha y hora del evento, aquí siempre la hora se toma las 24 horas y la fecha exacta. La fecha y hora de atención, a la hora exacta que usted empezó a dar la atención a su paciente. Si el vehículo fue identificado, sí o no. Y si es que fue sí, se coloca aquí el número de placa. En el interrogatorio, aquí vuelta se hace el interrogatorio ya sea a los familiares, a los curiosos o al mismo paciente. Y se llega a determinar todo lo que él refiere. Lo más importante, si toma algún medicamento, qué síntomas presenta, si le duele algo, en qué región, si localiza o no localiza, examen físico y de diagnóstico. Aquí se debe marcar una X de acuerdo a lo que el paciente presenta. Si es que en este caso tiene una lesión en la cabeza y una lesión en los miembros. Y se debe describir en el examen cefalocaudal, de cabeza a pies, en un diagnóstico presuntivo que usted presume que el paciente puede llegar a tener. Y aquí en el estado inicial, ¿cómo lo encontró? Grave, moderado, leve, marcando con una X. El estado final, ¿cómo le llegamos a dejar? En sus signos vitales, tenemos que tomarlo tanto en la escena como en el transporte y en la entrega. Entonces se llega a llenar aquí. En la escala de coma de Glasgow, lo mismo. En la escena, en el transporte y en la entrega. Se llenan los datos. En las pupilas, se llega a pupila izquierda, pupila derecha. Si su reacción es normal y si su dilatación es normal. Depende de eso. En el trauma, aquí se llega a ver si es que fue un accidente de tránsito. En mi caso fue el accidente de tránsito. Se llega a colocar con una X. ¿Qué tipo de trauma se dio? ¿En qué ocasión se dio? Ya sea una violencia, accidente o una autoagresión. En este caso fue un accidente. Entonces se llega a marcar en la X lo que presenta el trauma. En la emergencia gineco-obstétrica y neonatal, en caso de que tenga una paciente. Pero en mi caso clínico no lo es, entonces por eso no lo llené. En el paro cardiorrespiratorio,
Caso de que llegue a necesitar de RCP, se llega a llenar esto. La localización del trauma. Aquí siempre es importante colocar con una línea y el número a la cual localiza el trauma, qué tipo de trauma es y qué tipo de trauma presenta. Entonces esta sería una correcta llenada de la hoja 002. En el procedimiento, qué tipo de ventilación usó, qué tipo de ventilación mecánica manual o la oxigenoterapia, cuántos litros usó, qué fluidoterapia mediante qué usó, en la entrega del paciente, si está vivo o está muerto. En este caso, mi paciente está vivo, por lo tanto, vamos a anotar aquí la hora de llegada al lugar que lo llevamos. Y la hora de entrega, a la hora que se entregó, ya sea el médico, una enfermera o algún personal de salud. En el cargo de quien lo entrega, obviamente nosotros como paramédicos, nuestro nombre y nuestra firma. La unidad quien lo recibe, ya sea doctor, enfermera o alguien del Ministerio de Salud. El responsable de quien recibe, su nombre y su firma. Y obviamente que este paciente va a ser internado. El nombre del chofer y el destino. El destino aquí se va a colocar a dónde lo vamos a llevar. En este caso fue al Hospital Vicente Corral Moscoso. Al reverso de la hoja 002 vamos a encontrar lo que son los medicamentos. Aquí en los medicamentos claramente vamos a colocar el tipo de medicamento que se llega a usar en nuestro paciente. La presentación, en cómo vino, en frasco, en tabletas, en ampollas, y cuánto se llegó a consumir con nuestro paciente. Obviamente, sin olvidarse de llenar esto, porque es muy importante, tanto para el médico que lo lleva a llegar a atender al paciente para saber qué usó usted en su paciente. En los insumos médicos, aquí vamos a tratar de ver cada uno de ellos y presentar qué fue lo que usó en su paciente. Entonces, lo que llegó a usar se va a llegar a colocar la presentación y el consumo. Su presentación debe ser de acuerdo a lo que usted haya usado. En la custodia de las pertenencias, aquí hay que describir qué pertenencias usted llegó a encontrar junto con su paciente. Cada uno de ellos, porque en caso de que ya llegue a haber reclamos, usted va a tener la constancia de que usted tuvo todas estas pertenencias de la paciente y que lo entregó a una persona, ya sea familiar o algún trabajador de la salud. Entonces, eso es muy importante. Aquí se llega a colocar su nombre y su firma y la persona que recibió las pertenencias del paciente y obviamente la firma de esa persona. En el descargo de la responsabilidad del paciente es en caso de que el paciente no quiera los servicios de nosotros. Entonces aquí hay que hacer constancia de eso y obviamente con todo lo legal llegarle con su firma. Les cargo de la responsabilidad del servicio en caso de que el paciente no quiera ser trasladado a una casa asistencial, obviamente con todos los datos, con su firma, con su número de cédula, con todos. Y las observaciones. Aquí es importante colocar algunos tipos de observaciones que no se hayan podido llenar en la hoja y que pueden ser muy valiosa esta información. Entonces, en este caso, como no sabíamos, no hay dónde llenar, qué doctor fue el que le autorizó aplicar ese tipo de medicación. Es algo muy importante en observaciones. Es todo lo que puedo decir. Gracias.